traemos visiones distintas y siempre hay que tener visiones distintas y contextos distintos. Entonces, ahorita voy a leer un poco sus semblanzas, pero tenemos aquí personas que trabajan en el territorio más seco, en los territorios áridos, tenemos personas que trabajan en los territorios oceánicos, tenemos personas que trabajan desde las instituciones, la política pública, otras arideces. Entonces, bueno, pues la verdad es que las visiones territoriales, las visiones de vida, pues siempre nutren. Entonces, bueno, con esto voy a presentarles, ahora sí que en el orden que los tengo aquí, no necesito sentado, disculpen ustedes. Primero voy a dar sus semblanzas y luego va a ser no voy a leer toda la semblanza, pero va a ser algo muy breve y luego le voy a dar la palabra a cada uno. Entonces, bueno, tenemos a Rafael Ortiz, quien es director del programa de Océanos en México del Environmental Defense Fund, en donde él lidera iniciativas enfocadas a la conservación de los océanos, la sostenibilidad pesquera y la resiliencia climática. En las comunidades costeras de México. Y tiene más de una década de experiencia en la gestión ambiental y la implementación de estrategias de desarrollo sostenible. Es un defensor apasionado de una economía azul que beneficia a las personas y al medio ambiente, y además es biólogo marido, no sé si es marido de alguien, pero en este caso nos importa que es biólogo marino por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tiene una maestría en uso y manejo de preservación de recursos naturales en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, y un doctorado en Biología y Ecología por la Universidad Humboldt en Berlín y el Instituto Leibniz de Ecología de Agua Dulce y Pesca en Aguas Interiores. Su muy sólida formación académica le ha permitido integrar ciencia y política y desarrollo comunitario con un enfoque hacia la conservación marina y la sustentabilidad. Humberto Fernández Borja, al senador, por favor. Es un biófilo apasionado de entender y cuidar la diversidad del planeta. Tiene más de 30 años de experiencia en la coordinación de proyectos interdisciplinarios para la conservación, defensa y divulgación del patrimonio biocultural, de los derechos de pueblos indígenas y de biodiversidad. Es director y cofundador de Conservación Humana AC, desde la cual ha logrado el diagnóstico, georreferenciación y caracterización de paisajes sagrados del pueblo huichol, el estudio al respecto más completo que existe. Y entre sus logros está la creación de las primeras áreas naturales protegidas de México que reconocen formalmente los sitios sagrados naturales de los pueblos indígenas, como es la reserva de Wirikuta en San Luis Potosí. Ha tenido también, se ha desempeñado en la UNESCO, ha sido coordinador del Corredor Biocultural Huichol en la red temática sobre patrimonio biocultural, entre otras cosas. Y tenemos a José Antonio González Alcenamento, por favor, quien es especialista con una destacada trayectoria en la gestión ambiental y la conservación del patrimonio natural de México. Ha participado en programas de desarrollo integral como el Cofre de Perote en el Pico de Orizaba, en la región de los Tuxtlas, en Veracruz también. Ha trabajado en iniciativas relacionadas con el desarrollo comunitario y la conservación de la biodiversidad en distintos estados de la República. Y además ha coordinado el proyecto de manejo de ecosistemas de la región, del manejo integrado de ecosistemas de la región de los Tuxtlas, en colaboración con la ONU y el PNUD y con el GEF, enfocado a fortalecer resiliencia ecológica y gestión sostenible de ecosistemas y desarrollo comunitario. Tiene también una sólida experiencia internacional en intercambios y visitas técnicas en distintos países. La verdad es que y actualmente, esto es muy importante, actualmente es coordinador de asesores en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Si vemos, lo que sí tienen en común todos es que saben que la conservación requiere de las personas, con las personas y para las personas. Entonces, bueno, pues con esto damos inicio a este panel. El panel va a ser de alrededor de una hora 20. Y bueno, pues nuestro título es La pérdida de la biodiversidad, áreas naturales protegidas y servicios ecosistémicos en México, nuevos modelos de conservación, aprovechamiento sostenible y corredores bioculturales. Vamos a empezar con una primera ronda. Le voy a pedir por favor a Rafael, ¿quién maneja la compu? ¿Vale? Le voy a pedir por favor a Rafael. Ok, entonces inicio con la presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí, ya está ahí, perfecto. Muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación, también a este panel. Qué privilegio estar aquí con gente con tanta experiencia. Esta presentación que tengo es una perspectiva acerca de las áreas naturales protegidas.
Y algo que últimamente en el equipo de EDF nos cayó como un pequeño cambio de enfoque de cómo tratar de entrarle a lo que queremos. Como dices, lo que queremos es la conservación, lo que queremos es evitar la pérdida de biodiversidad, lo que nos ha enseñado la vida a nosotros y en la experiencia de todas estas personas que nos dedicamos a esto, es que solamente se puede hacer trabajando con la gente. Uno estudia biología con la intención de trabajar con los animales y acabamos trabajando con los humanos porque es con los bípedos trabajamos. Y bueno, muy satisfactorio, ¿no? Porque te permite conectar, ¿no? Conectar con un montón de personas. Y también, en el tema de ANPs, quiero decir que personalmente, yo gasto mi dinero en viajes a ANPs, ¿no? O sea, son realmente, cuando dicen en la pesca, los stocks pesqueros son tu cuenta de banco, le decimos a los pescadores, las ANPs son los bancos, ¿no? O sea, son los que manejan todos los instrumentos financieros, entre ellos los stocks. Son parte fundamental de lo que queremos para evitar la pérdida de biodiversidad, las comunidades y el aprovechamiento sostenible de los mares. Y ahorita voy a hablar un poco más también de la visión como de aprovechamiento, ¿no? Pero antes voy a nada más dar también un pequeño briefing. Ayer mi compañera Nadia habló del programa Océanos. EDF en México trabaja desde 2008, pero también tenemos los programas de metano y de aire limpio. El de Océanos, que es el que yo dirijo, es el más grande, es el que tiene una oficina y es el que venimos a representar en este foro. Lo hacemos de tres maneras, o como tres ejes. Un eje que lidera mi compañera Nadia, que es el de resiliencia costera u océanos resilientes, en donde están como todas las herramientas que usamos en campo, trabajamos las pesquerías. Luego, la dimensión de política pública, en donde trabajamos desde cosas como el presupuesto para la economía azul, trabajamos los planes de acción climática en los estados, y básicamente es generar el andamiaje necesario para que los usuarios de los recursos naturales tengan a la mano y de manera más fácil el acceso a todo lo que la política pública puede ofrecer. Y un tema de capacidades. En donde trabajamos desde las redes de aprendizaje de cambio climático hasta los proyectos de tecnología. Generalmente son capacidades para provocar resiliencia en la zona costera. Y ahora sí, voy a platicar un poquito del tema que quería platicar. No, para ejemplo, porque no veo bien la presentación y no sé si me hice notas. Y bueno, esto ha sido algo que nos cayó. Nosotros en EDF hemos trabajado mucho en el aprovechamiento sostenible de la pesca, en pesca sostenible. Sin embargo, el enfoque en el manejo de los grandes ecosistemas de México, por así decirlo, o para alcanzar las metas ambiciosas que México tiene, la visión tiene que ser mucho más integral, ¿no? Eso tampoco es no es descubrir el hilo negro, pero hace poquito tuvimos que diseñar un proyecto que en el proceso aprendimos bastante y ha sido como un enfoque que nos ha estado, pues, a nosotros mismos educando, y me gustaría como compartirlo en esta plática. En México tenemos estas ecorregiones, ¿no? Marinas. Son, digamos, como los grandes ecosistemas de México. No todas tienen sus diferentes características, ¿no? El Golfo de México, el Pacífico Sur, la misma península tiene de un lado el Golfo de California y del otro lado el Océano Pacífico, y las costas de ambas penínsulas, a pesar de que están separadas por 60, 70, 80 kilómetros, son súper diferentes. A veces uno se está muriendo de calor a 45 o 40 grados en el Golfo de California y va al Pacífico y hay 18 grados. Es impresionante, la fauna es diferente, ¿no? Entonces, México es muy rico. Y muchos de los proyectos que tenemos nos clavamos en microregiones, por así decirlo, ¿no? Y estamos invirtiendo mucho recurso, tanto gubernamental como de la sociedad civil, como del mismo tiempo de las comunidades con las que trabajamos, porque también nos cansamos, ¿no? Las OSCs, nosotros las ONGs, a veces cansamos también a las comunidades de tantas reuniones para lograr estas capacidades, ¿no? Y entonces nos preguntamos la escala, o sea, ¿estamos haciendo lo suficiente para manejar y trabajar en México al nivel que necesitamos para las grandes metas y proteger los grandes ecosistemas? Y ha sido una pregunta
que no solamente nosotros tenemos, hay ahorita unos esfuerzos de poder integrar unos indicadores de salud de todo el Golfo de California para que podamos tener una visualización más clara de hacia dónde debemos de ir en términos de conservación y si los esfuerzos que estamos haciendo realmente están alcanzando la escala adecuada. Y entonces la historia que les quiero platicar es esta, que a nosotros nos educó mucho para un proyecto que acabamos de someter, no es un proyecto todavía que estamos superando, porque estamos todavía en la búsqueda de los fondos, pero eso que ven ahí es la península de Yucatán, perdón que no puse ningún nombre, pero esa es la península de Yucatán, espero que ahí puedan apreciarla, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. La península de Yucatán, sobre todo en la parte del Golfo de México, pertenece a la región del Golfo de México, todo eso tiene el Banco de Campeche, y el Banco de Campeche, no, en nuestra opinión, no le prestamos la suficiente atención. Hablamos mucho del Golfo de California, y es cierto que el Golfo de California es el acuario del mundo, es un hotspot muy importante de biodiversidad, pero el Banco de Campeche, para los que le saben un poquito al mar, es una plataforma, no tiene en promedio no más de 30 metros de profundidad, lo cual es muy bajito, es muy somero, y toda esta plataforma está cubierta de rocas, algas, arrecifes rocosos, corales, y una fauna muy rica. Esa cantidad de biomasa muchas veces la obviamos, pero si nosotros vemos el área que ocupa el Banco de Campeche y le hacemos un estado del país, sería el segundo estado del país más grande. Solamente Chihuahua en área es más grande que el Banco de Campeche. Todo ese arrecife rocoso no tiene ciudades, no tiene calles, ¿no? Solamente los pescadores trabajan ahí, realmente solamente es la pesca, y es una pesca relativamente responsable. Podemos decir que, o sea, no hay arrastre, que esté dañando el fondo, tiene características bastante interesantes, es una población pesquera muy grande, pero lo interesante es la cantidad de biomasa que hay ahí, hasta desde el punto de vista de carbono azul, es sumamente importante. Y hay algo bien interesante, hay un arquitecto de este arrecife, de alga, roca y todo, que es el mero rojo. El mero rojo en su actividad reproductiva va y escarba y hace un show, y esos huecos, esa dinámica que genera en el fondo, provoca colonización y renovación de lo que le da lugar al arrecife rocoso, porque toda esa plataforma es arena, pasto marino, arrecife rocoso. Entonces hay una diversidad importante, pero hay una cantidad de carbono y de biomasa ahí sumamente grande. El Banco de Campeche no le prestamos la suficiente atención como yo les llamo, es un gran ecosistema. No es una ecorregión, pero es un gran ecosistema de México. ¿Y qué es lo que hacemos? Últimamente ha habido un esfuerzo por la creación de áreas naturales protegidas. Estas sí lo pudimos actualizar, ya se ven arriba en verde, ahí está el arrecife de Alacranes, está en Petenes, está Bajos del Norte, Bajos del Sur, Bajos del Golfo de México, ¿cómo se llama? Arrecifes, tú sabes bien cómo se llama. Alacranes, ¿no? Pero no solo eso, tiene también planeada una red de refugios pesqueros. Y tiene además otros sitios de protección en la costa, algunos incluso estatales, ¿no? Tiene incluso unas zonas de protección estatales. Pero si nosotros nos acercamos con cada creación de refugio pesquero, con cada creación de área natural protegida, con cada comité comunitario de vigilancia de los refugios pesqueros, con cada esfuerzo de los pescadores, y les preguntamos cuál es tu visión del Banco de Campeche, no existe. O vamos a encontrar tantas visiones y tantos proyectos como gente vamos a ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que está provocando? Nos está provocando que el arquitecto del ecosistema, que es el mero, el que precisamente controla este ecosistema, también curiosamente es la pesquería más sobreexplotada de la zona, y además es una pesquería icónica de Yucatán. Los yucatecos comen mero, es tradición comer mero, ¿no? Y es la más colapsada. Entonces, tenemos ahí una asimetría muy fuerte en la manera en la que nos estamos aproximando a este gran ecosistema. Y también lo interesante es, entre las áreas naturales protegidas hay corredores biológicos, ¿no? Corredores biológicos que son sumamente importantes en las agregaciones reproductivas del mero, entre otras especies.
más del 90% del esfuerzo pesquero, o sea, más del 90% de la pesca que ocurre en el Banco de Campeche de Mero, ocurre adentro del corredor biológico, en el área del corredor biológico. Ahora, estamos nosotros integrando esta información en lo que estamos trabajando de manejo pesquero. O sea, cuando digo, estamos, o sea, como sociedad, como país, como región, estamos integrando toda esta información en la manera en la que hacemos el manejo pesquero y lo diseñamos. No, no lo hemos hecho. Estamos intentando introducir esto. Entonces, lo que voy es, ¿cómo le hacemos? Y esta es la gran reflexión, y este es uno de los proyectos que estamos tratando de implementar, es ¿cómo le hacemos? Que podamos nosotros entender la vocación del Golfo de Campeche. Y a través de esa vocación del Golfo de Campeche, con sus grandes estándares de protección de la biodiversidad, bienestar de las comunidades, la conservación del fondo marino, porque además es una fuente de protección contra tormentas, de vidas, de carbono azul, con todos esos criterios y esas condiciones, ¿cómo generamos una visión o una vocación del Banco de Campeche que nos eduque en la integración de las áreas naturales protegidas, de los refugios pesqueros, de las herramientas de manejo pesquero que tenemos para capturar no solamente dentro, sino también fuera de los corredores biológicos, ¿no? De manera que podamos nosotros decir, bueno, es que el gran ecosistema del Banco de Campeche hacia allá va. Pero si ahorita preguntamos hacia dónde va, pues la verdad es que tenemos, como dicen, de todos los sabores. Adelante. Gracias. Igual me voy a parar también, ¿no? Para 11 minutos. Igual me voy a levantar para dar mi porción. Bueno, pues mucho gusto, soy Humberto Fernández Borja, y presido y dirijo Conservación Humana C, que formamos hace 30 años después de estar colaborando en la coordinación de asesores del entonces Instituto Nacional de Ecología. Antes era INE. El INE del Sol. Y bueno, lo que detonó la creación de esta iniciativa, de la que ahora hablaremos, ¿ya? Pero bueno, en aquel entonces, en 1994, acabamos de firmar el TLC, y en enero también se levantó el Ejército Zapatista. Fue un año muy, muy particular, se recuerda, ¿no? ¿Cómo estaba ese 94, ¿no? Y mataban candidatos, bueno, y todo. Y firmando el TLC, también se vino un proyecto carretero, una autopista, un proyecto para construir una nueva autopista en el eje principal carretero de México, de aquí de la ciudad a Nuevo Laredo, sobre todo en el tramo de San Luis Potosí hacia Saltillo, ¿no? Porque vamos México, Querétaro, San Luis, Saltillo, Monterrey, Nuevo Laredo. Pero bueno, se quería entonces construir un tramo alternativo a lo que es ahora San Luis Potosí Saltillo, que pasaría por una zona que algunos conocen, que los instructores le dicen Uricuta, en el nuevo desierto chihuahuense. Y ahí detonó una serie de acciones que nos llevan ahora, ¿no? Y bueno, empiezo con esta reflexión, de la que partimos justamente en ese momento álgido, y es que el ser humano pertenece a la Tierra y no a la inversa. Y esto es importantísimo, haciendo esta reflexión desde lo ancestral, ¿no? Porque esta posición de la que vamos, creo que la gran diferencia entre muchas culturas monoteístas, judio-cristianas, de las que derivó el conocimiento aristotélico, tomista, cartesiano y científico, parten de la inversa. Y la mayor parte de las sociedades indígenas, o digamos no industrializadas, básicamente navegan en la vida en esa posición en la que el hombre o la humanidad y la tierra son parte de lo mismo, ¿no? Y esto genera también una gran diversidad biológica y cultural que veremos ahora, ¿no? Siguiente. Y bueno, este parteaguas
pues a mí tiene que ver mucho con esta relación entre la diversidad biológica y cultural. Que no es fortuita. México, pues, bueno, ya se habló aquí seguramente muchas veces, hemos oído, México es un gran país con diversidad biológica, pero también con diversidad cultural. Y esto pasa en muchos de los países justamente con gran diversidad biológica, como Indonesia, como Brasil, China, en fin. Entonces, muchos de los países principales con diversidad biológica también son los países que sobresalen por su diversidad cultural. Es decir, hay una correlación pues clarísima, ¿no? Y muchas veces se da por eso, justamente, por esta posición de las sociedades con respecto a quiénes somos, ¿no? En la Tierra y en el cosmos. Y bueno, pero hago eso como también parteaguas en la reflexión del patrimonio biocultural. Me voy ahora a México. El tema biocultural, y ahora lo comentábamos un poquito aquí con José, tiene muchas formas de designarlo, ¿no? Mucha gente, justamente, lo decías, José, está trabajando en lo biocultural sin saber que está con esta etiqueta, ¿no? Y también se trabajan muchos esquemas de conservación que no necesariamente se llaman bioculturales, ¿no? O pueden llamarse paisajes culturales, digamos, ya de corredores, ¿no? Yo me fui de escala de Quincer, pues esto, esta isla biocultural aquí en Roma, o espacios como el Milpalta, ¿no? Que son, no se llaman paisaje, igual es un entorno más pequeño, hay paisajes más amplios, y en otros casos pues ya corredores, ¿no? Más amplios, que conectan áreas más grandes. Y para se menciono estos, ¿no? Ahorita los que destacan ya más formalmente en la mesa de conservación, pues es el corredor biocultural del centro occidente de México, muy grande, el corredor biocultural de Guerrero, el corredor biocultural escualino de Sonora, y el del monitoreo de Manatí en Quintana Roo. En casi todos ellos sucede que hay una presencia destacada de culturas originarias o tradiciones campesinas muy arraigadas, ¿no? Pero, y en ese contexto, yo de lo que voy a hablar es el corredor biocultural Huichol-Urrárica, que sobresale por características, por su extensión y también por la gran presencia de, digamos, de elementos que conforman ese corredor, ¿no? Adelante. Y bueno, ese es el corredor que va desde, son aproximadamente 550 kilómetros, desde la costa de Nayarit, allá por marismas nacionales, hasta el norte de San Luis Potosí. Hay correal de 14 por Matehuala. Y bueno, este corredor, ahorita se entenderá qué es lo que lo une, qué es lo que pega, ¿no? Qué es lo que hace la conectividad. Pues contiene también grandes o importantes objetos de conservación, ¿no? Hablamos de, bueno, pronto será, esperemos, un área de patrimonio mundial. Tenemos en sí lo que son las rutas de peregrinación, y luego hay, pues son 7 áreas naturales protegidas, tanto federales y estatales, 4 regiones hidrológicas prioritarias, 5 regiones terrestres prioritarias, 5 áreas de importancia para la conservación de las aves y un sitio Ramsar, además de estar en otro hotspot, digamos, mundial, que son los bosques de Pinencino-Madrianos. Bueno, estos son, digamos, áreas de conservación reconocidas dentro de este corredor por la comunidad conservacionista, desde el pensamiento científico, ¿no? Pero bueno, los Urrárica y los Huicholes, que habitan en la Sierra Madre Occidental, al norte de Jalisco, colindando con Nayarit, Zacatecas y Durango, ¿no? Los dividieron ahí en esas divisiones, y que tiene presencia ya ancestral de por lo menos casi 3.000 años, por lo menos la evidencia arqueológica sugiere esa presencia ahí, de lo que eran los ancestros, ¿no? Y estas raíces profundas están compartidas con sus vecinos, los Joras, los Náyeris,
y los tepehuanos del sur, los tepetanos también. Y bueno, ese es el entorno de esa cultura, pues evolucionó, se adaptó durante por lo menos o casi 3 milenios, por seguro, ¿no? A lo que ahora conocemos como Italia. Destacan hoy en día por ser la cultura originaria, que creemos, quizá desde Panamá, digamos de Panamá hasta Alaska, en toda Norteamérica, la cultura originaria que mejor ha podido salvaguardar o mantener la continuidad de esas raíces ancestrales prehispánicas. Y bueno, como parte muy destacada de su organización es que aún mantienen sus templos prehispánicos vivos, ¿no? A diferencia de la mayor parte de los pueblos originarios de México, que hay este sincretismo, ¿no? Las iglesias tienen una gran presencia, digamos, de rasgos y prácticas prehispánicas, y ellos ya tienen estos templos vivos con todas las trazas arquitectónicas de la funcionalidad. Como estos centros ceremoniales hay alrededor de 19 en la Sierra Huichola, y son los nodos, las bases, los pilares de la organización profunda social del lugar. Y bueno, ahí se lleva a cabo, o se manifiesta principalmente lo que es el devenir o las prácticas fundamentales de su cultura, que es el sistema Milpa Huichol, ¿no? O rural, muy particular, que ahora lo esperemos que se pueda ver. Y todo está dividido en ciclos rituales, sobre todo alrededor del maíz. Son ciclos anuales que van junto con las etapas de crecimiento y, en fin, todas las de preparación de las tierras, etcétera, del maíz. Y eso nos lleva a seguir practicando algo que es como un mandato, y es seguir los pasos de los ancestros en el momento de la creación. Y estos ancestros tienen su morada en sitios sagrados naturales, ¿no? Que son cuevas, manantiales, montañas, ríos, desde el océano mismo, ¿no? Y ellos tienen que estar visitando a estos ancestros dioses, que son además como las fuerzas de la naturaleza, para que el mundo se mantenga, ¿no? Para que las condiciones ecosistémicas funcionen. Y bueno, para ello, entonces, estos ancestros o dioses están, digamos, tienen su morada en todo este corredor, en toda esta gran extensión, y que tienen que estar visitando en peregrinaciones y tal. Y estas se dan, pues eso, en todos estos tipos de ecosistemas, donde están estos sitios sagrados naturales. ¿No? A lo largo, pues, desde los islotes de Nayarit, los manglares en la planicie costera, todos estos bosques muy diversos, ¿no? De la Sierra Madre Occidental, y adentrarse al desierto chileno. Entonces, el reto ha sido, el río San Pedro, que esperemos podamos proteger de proyectos hidroeléctricos, ¿no? Los manglares, ¿no? Como son las de alto secuestro de carbono. Entonces, vamos, nuestra experiencia ha sido el gran reto, implementar modelos de conservación que atienden a la conservación de estos sitios sagrados naturales, que sostienen a una cultura extraordinaria, pero que también consagran. Y razón la presencia de todo tipo de bichos, ¿no? Prioritarios para la conservación. Una de las cosas que une también a todo esto es la ciudad real, con el que pudimos hacer trabajos muy bonitos con la CONAMA anteriormente, con la que recuperamos una especie prioritaria. Bueno, rapidísimo. Y bueno, los problemas a los que nos enfrentamos, y también que es una gobernanza integral a través de implementar todas estas herramientas de política militar que tenemos. Bueno, ya me están contando, vamos a seguir. Bueno, el largo proceso, esta es una de estas áreas protegidas que logramos en el 95 y luego en el 2000 ampliar como primer área protegida en México, que desde el decreto de forma legal contempla los sitios sagrados naturales,
muchas gestiones, incluso a nivel internacional, para poder tener este reconocimiento y hacer ligas con otras sociedades que tienen esta situación, ¿no? De sitios cerrados naturales que normalmente no son luego valorados por la comunidad conservacionista. Y ahorita también estamos por culminar, esperemos muy pronto, un proceso para que el corredor, y buena parte del corredor, ingrese a la lista del patrimonio mundial, que será un hito para una referencia para la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Bueno, con eso, algo pronto. La verdad es que yo no quiero detener a nadie. A todos. Entonces, pues José Antonio, por favor. Bueno, a ver si podemos pasar las imágenes. Bueno, ya me presentaron, soy José Antonio González Azuara, Toño González Azuara, para los que quieran interactuar más personalmente conmigo. Actualmente estoy como coordinador de asesores en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un organismo de la propia Secretaría de Medio Ambiente. Estoy ingresando nuevamente después de algunos 3 años en que me retiré. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando con el tema de las áreas protegidas en México. Este es un tema muy interesante. Quiero ir al grano, digamos, un poco. El modelo de conservación en México tiene una herencia, digamos, la parte oficialista, que tiene que ver con el origen, digamos, de aquellos parques nacionales que declaró el general Cárdenas, ¿no? Con Miguel Ángel de Quevedo, que para muchos de los conservacionistas saben que es uno de los íconos de la conservación en México. Y es importante darnos cuenta que desde entonces hubo un cruce de 2 políticas: la política social del reparto de tierras y la política de la conservación de las cuencas, ¿no? Y esa visión no era una visión estrictamente de conservación de biodiversidad, sino de una conservación de la protección del agua, pero por otro lado estaba la política social del reparto de tierras. Entonces, una gran cantidad de parques nacionales de este país fue dotado a través de ejidos. Entonces hoy día, para los ejidatarios que viven ahí, dicen, bueno, pues entonces nos dieron la tierra para trabajarla, o nos dieron la tierra para conservarla, ¿no? Conservarla para darle agua a las grandes ciudades. Entonces, estos foros exactamente son tan útiles para eso, precisamente, para darnos cuenta de que la relación campo-ciudad es fundamental para entender la conservación, ¿no? La conservación en México tiene que voltear a ver el cuidado de la protección de la naturaleza, sí, y tiene 2 componentes esta parte de la protección de la biodiversidad. Uno, el componente ético. O sea, de por sí conservar una especie tiene un componente ético, ¿no? No nada más es un componente utilitario, ¿no? Conservar para el servicio ambiental que nos dan los seres humanos, ¿no? Sin duda la conservación es con la gente, para la gente. Pero la conservación en sí mismo tiene un propio valor, ¿no? Y ya lo vimos en la bioculturalidad, creo que está haciendo resurgir otra vez la importancia que tiene para las culturas ancestrales el simple hecho de que exista, ¿no? Un ser vivo que no es el ser humano, ¿no? Bueno, entonces, tiene que ver con cuidado de protección, tiene que ver con el equilibrio, con el bienestar de la gente, con el concepto de comunidad, con los sitios sagrados que se acaban de mencionar ahorita, ¿no? Tenemos que mirar un poco hacia allá para que la conservación amplíe su visión y no sea una visión parcial, ¿no? La que sigue, ¿no? Y bueno, creo que coincidimos totalmente con este tema de los corredores de las regiones bioculturales como nuevos modelos de conservación. Tenemos que voltear a ver esa parte fundamental. México tiene
los dos grandes patrimonios, el patrimonio natural y el patrimonio cultural, y hay que volver a verlo con mucho más énfasis, ¿no? Y tenemos que fusionar agendas, la agenda de desarrollo cultural en México, que avanza, pero por otro lado la agenda del medio ambiente con la protección de la naturaleza, volteando a ver a la gente, pero fusionándonos, ¿no? Estos datos, yo creo que todo el mundo sabemos lo que tenemos en términos de diversidad cultural, más de 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas, 364 variantes. Y yo hace rato me preguntaba, bueno, realmente México es un corredor biocultural, ¿no? Lo podríamos, obviamente, tipificar y encontrar estos corredores que se mencionaron hace rato con mucho más detalle, pero los campesinos, que a veces los vemos como ya no indígenas, nada más rasquen un tantito y van a ver si no está ahí la esencia de la vida original de México, digamos, ¿no? de México prehispánico. La que sigue, por favor. Bueno, muchos conocen la CONAMI y los que no, bueno, nos presentamos, es el organismo que atiende las áreas protegidas de México. Yo podría decir que es un organismo pequeño frente al enorme reto que tenemos, pero es un organismo que trabaja en territorio, ¿no? Y trabaja, digamos, con estos objetivos. No me detengo a leerlos para no abundar en charla, pero decirles que está surgiendo yo creo que a nivel mundial, está surgiendo este nuevo modelo de las famosas OMEX. OMEX es esto, que son otras medidas efectivas de conservación. México evolucionó, digamos, del concepto de parques nacionales, después pasó a reservas MAP de la biosfera, donde incluía el nombre de la biosfera, y ahora estamos, obviamente, virando hacia este enfoque de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que debemos de convertir en territorios de conservación de la cultura y terrenos de la conservación de la naturaleza, ¿no? Ese proceso es un proceso, desde mi punto de vista, necesario, ¿no? Pues las OMEX creo que está sucediendo a nivel mundial. Todo el mundo está volteando a ver que no solamente a través de áreas protegidas hay que conservar y que hay que crear estos nuevos modelos. Pues debe haber una nueva política mexicana de conservación que incluya, obviamente, esta herramienta tan importante que son las áreas protegidas, pero que existan otras medidas efectivas de conservación, ¿no? Corredores biológicos. Le llamamos territorios, bueno, le queremos llamar. El doctor Pedro Álvarez de Casa me ha pedido mucho que hablemos de esto, ¿no? Que queremos mirar hacia territorios de conservación, territorios comunitarios de conservación, ¿no? Los TCCs. Las UMAS, que no sé si estén familiarizados con el concepto, pero son unidades de manejo ambiental, donde básicamente se puede aprovechar especies, incluso en peligro de extinción, pero bajo un esquema de manejo, ¿no? Los espacios privados de conservación, hay muchos privados, la mitad de este país está repartido en ejidos, la parte del territorio, la parte terrestre, y la otra mitad es pequeña propiedad, ¿no? Esto tampoco mucha gente lo sabe, desgraciadamente es un tema tan elemental para muchos de nosotros, pero tan difícil de entender para otros, ¿no? La parte terrestre, y si uno se va al mar, pareciera que el mar no tiene dueños, ¿verdad? Que es propiedad privada. Pero si uno convive con los pescadores, se va uno dando cuenta de que lo tienen segmentado, ¿no? Y hay grandes guerras internas intercomunitarias o entre pesquerías industriales y pesca, digamos, ribereña. Bueno, este es un resumen. Básicamente queremos mirar, digamos, o enfatizar, si es que ya para muchos no se ha visto así, la CONAM. Si ustedes conocen a los chicos que trabajan en CONAM, a las mujeres que trabajan en CONAM, se han llenado de esta experiencia biocultural, ¿no? Porque la vida en el territorio es totalmente diferente de lo que sucede en las oficinas. Bueno, estamos en toda esta superficie y la idea es tender hacia la conservación humanista. Sí, estamos comprometidos a la meta 30-30, nos falta todavía. Es decir, México
En terrestre, digamos en territorio, la parte terrestre tenemos como el 12% con áreas protegidas, y en el mar tenemos como el 24% de la superficie con algún decreto de conservación. México es mucho más grande por su superficie marina que por su superficie terrestre, hay que decirlo, ¿no? Porque tenemos un mar territorial inmenso. Y todo eso que ven en verde son las áreas que están declaradas. Pero el sostener este sistema de conservación cuesta, ¿no? Y hay que trabajar muchísimo. Ahí abajo pueden ver el monto más o menos con el que se maneja todo este esfuerzo, son 2.000 millones más o menos cerrados entre los recursos federales más todas las aportaciones de las ONGs y organismos internacionales que apoyan este esfuerzo. Tenemos que buscarle alternativas a la gente, sin duda una de las rutas importantes para obtener mayor ingreso para las comunidades y no hacer conservación. Como dicen, la oración de los conservacionistas es hágase la conservación pero en el terreno del vecino, ¿no? Es como, porque cuesta, ¿no? Que a la gente que vive en la naturaleza y que vive de la naturaleza le cuesta proteger el agua que después consumimos en las ciudades. Y todavía el balance social no es suficiente. Entonces, el turismo es una de las rutas, el turismo comunitario. No me voy a extender en ese tema, pero cada que consumimos un producto que proviene de un manejo no sustentable de la naturaleza o de un comercio no justo, pues se refleja obviamente en la conservación del territorio. ¿Sí? Bueno, regresamos a la anterior nada más. No, la que sigue, está bien. Me voy a detener muy poquito, todavía me queda un poquito de tiempo, supongo, ¿no? Bueno, estoy corriendo, pero va. Hago énfasis en esto, queremos fortalecer ahora el nuevo sistema mexicano de conservación de la biodiversidad, que no solamente sea en las áreas protegidas, sino crear consejos estatales de conservación de la naturaleza o de la biodiversidad. Incorporar mucho más conocimiento científico al manejo de las áreas protegidas, pero incorporar este concepto de corredores biológicos, corredores bioculturales, y crear esta nueva forma, si queda o no dentro de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas esa responsabilidad de unir corredores bioculturales, bueno, dependerá de la gran política pública, ¿no? Pero México tiene que tender hacia allá. Tenemos que incorporar desde la comunidad, los ejidos, las localidades, los pequeños ranchos o los grandes ranchos, el municipio, los estados y la federación, y hacer un equipo y sobre todo unirnos mucho con la parte de aquellas empresas que quieran entrar en el esquema de responsabilidad social real, ¿no? Eso es fundamental, y volver a unir, creo yo, porque esto es una visión personal, pero mucho del trabajo de las ONGs pequeñas se ha ido difuminando un poco y hace falta inyectar también recursos ahí para que la sociedad civil, que contribuye con una enorme cantidad de espacios de protección y de diálogo con la comunidad, no se rompa, ¿no? Con eso creo que cierro y muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Bueno, yo había preparado unas preguntas, pero la verdad es que ahora me surgieron muchas más. Y entonces estaba pensando en una pregunta un poco que nos diera espacio para que también pudieran estudiarse y que vinculara todo esto. Y es una pregunta que les juro que parece muy simple, pero no es, y quisiera que todo el mundo se la autocontestara, que es, ¿por qué vale la pena dedicar la vida a esto? O sea, todos ustedes nos han mostrado experiencia, conocimiento, compromiso. ¿Por qué vale la pena hoy, en este país, con estas condiciones, dedicar la vida a la conservación y a la conservación con las personas? Y cómo sumar a otros actores, porque ahorita que tú decías, los conservacionistas y los que tratamos de meter más la cuestión de las comunidades y las personas, mira, con que
cualquiera de los dos, pero el problema es que hay gente que no le importa ni las personas ni la conservación. Entonces, pues yo quisiera preguntarles por qué vale la pena, por qué importa y cómo sumar más gente. Vamos a empezar contigo, Rafa, que además que a ti te corté antes que a los demás, así que... Bueno, como que hay muchas narrativas, ¿no? Que muchos discursos acerca de esto. Yo les voy a platicar un poquito personalmente e institucionalmente, ¿no? O sea, yo personalmente nací en una familia de buzos, pescadores, veleristas, y les voy a platicar que yo desde los 8 años, yo veleaba en un windsurf, en un arrecife de Veracruz, donde aprendí porque está protegido, y dependiendo del viento, veleaba, desde yo 8, 10, 12 años, y dependiendo del viento, veleaba hacia donde no iba la salida de las aguas negras. Es un arrecife. Obviamente, hasta cuando el viento iba y me protegía, según yo, porque veía el río de aguas negras, me estaba bañando, ¿no? No podemos decir que era un agua limpia. Y crecí así, pensando que así era, ¿no? O sea, yo estaba muy chavo cuando aprendí como esa, aléjate de ahí porque ahí se ve el agua negra, ¿no? Y yo crecí así, ¿no? Y conforme fui creciendo y viendo otros lugares, me di cuenta, wow, hay una simetría espantosa, ¿no? Por un lado tenemos el parque arrecifal veracruzano, donde crecí, y por otro lado tengo este arrecife pegado donde hay aguas negras y evitamos bañarnos ahí, ¿no? Conforme fui creciendo, empecé también a darme cuenta como del potencial que uno tiene, pues ahora sí de usar el tiempo y el cerebro en algo que ayude a eso que de niño asumí y en cuanto me convertí en un adolescente empecé a entender. Estamos en un momento bien complicado, ¿no? Y no solamente por los temas globales, ¿no? Que tenemos ahorita, las tarifas y los aranceles. No, estamos en un tipping point. Estamos en un momento en el cual tenemos el reto ambiental más grande de la historia de la humanidad, que es el cambio climático. Y no le estamos encontrando pies y cabeza de cómo asegurar convertir a esta masa de humanos en una masa de humanos que evita esto, ¿no? Que es como pegarse un tiro en el pie. Pero soy muy optimista al respecto. Creo que hemos tenido varios ensayos con otros problemas y a través de las colaboraciones y del trabajo desde la política internacional hasta el trabajo en comunidades, nos ha llevado a batirlo. Pero cometemos el error, y lo mencioné también el día de ayer, cometemos el error de no comunicarlo correctamente, ¿no? Y yo ahí me señalo también como parte de una organización de la sociedad civil que deberían estar comunicando mejor los grandes avances que tenemos y la oportunidad que tenemos ahorita para hacerlo. Por ejemplo, cuando yo crecí tuve como, todas las generaciones tienen como su, lo que va a acabar el mundo en tu periodo de vida, ¿no? Mi papá me decía que era la Guerra Fría, ¿no? Ellos crecieron pensando que iban a vivir en un desierto nuclear, ¿no? Luego yo crecí pensando que la capa de ozono nos iba a pelar la piel a todos, ¿no? Y ahorita es el cambio climático. Y digo, aparte de la amenaza nuclear, que esa no termina nunca, parece, el tema del ozono ya no es un problema, ¿no? O sea, logramos abatirlo. ¿Cómo lo hicimos? Entendiendo la ciencia, logrando la colaboración entre los países y actuando. No quiero decir que el reto es igual, ahorita creo que el reto es más complicado porque está demasiado vinculado con la manera en la que nos conectamos a través de la economía. O sea, está demasiado vinculado a nuestra economía y eso lo hace muy complejo. Pero creo que tenemos una responsabilidad de ir en contra de eso, ¿no? De asegurar que esos elementos que nos han ayudado como humanidad a abatir estos grandes problemas son los mismos elementos que nos van a ayudar a combatir esto. Ahora, ¿cuáles son pues las nuevas acciones que tenemos que hacer, las nuevas maneras de conservar? E incluso, más allá de conservar, ya no es un momento también nada más de conservar, sino de regenerar, ¿no? Porque el momento también de la conservación, creo que en varios lugares ya se nos pasó el momento, ¿no? Ya es momento de regenerar, ¿no? Entonces, bueno, esas es como las dos cosas por las que para mí es
pues como muy interesante, ¿no? Y por el cual pues le dedicamos la vida a eso, ¿no? Pues bueno, es pregunta muy evidente y a la vez no tanto, ¿no? Pero bueno, creo que, bueno, igual, es una pregunta también que a mi visión personal, igual, a mi experiencia. Uno es algo tan básico como que los que hacemos conservación o la conservación del planeta, pues debería estar en la cabeza de la cadena trófica o la pirámide trófica social. Es lo más fundamental para cualquier ser vivo, incluyendo el Homo sapiens, por tener las condiciones para continuar la especie, ¿no? Y bueno, pues no va por ahí. Esto es algo así que me hace como básico, es como la actividad básica y por lo tanto es una prioridad de todas las sociedades. Otro tema a mí que ahorita me puse a reflexionar es que yo empecé a estudiar economía, por ahí, ¿no? Y uno era militar. Y claro, entonces no te empiezan a dar, bueno, las econometrías y toda la teoría económica, previamente también era Marx, ¿no? Los más románticos. En fin, te adentras en el tema de la economía. Y me cayó de repente un texto maravilloso, recomendadísimo, de Schumacher, La pequeña es hermosa. Y justamente ahí, vamos, algo que no me hacía sentido en los estudios. Algo estaba mal, algo no embonaba. Y es el tema de que en todo el pensamiento económico, ya sea el de Adam Smith o el de Marx, porque viene justamente de esa tradición judío-cristiana, cristiana, aristotelista, este pensamiento lógico, pues que define mucho la civilización occidental. Y es que todo lo que es el medio ambiente, incluso el espíritu, no existe en el razonamiento económico, ¿no? Son externalidades, el agua, los bosques, etc. Entonces, con base en eso, digamos, desde la revolución industrial, pues venimos creando nuestro modelo de la sociedad para funcionar, ¿no? En Occidente, ahora, la globalización y todo eso, ¿no? Esto no hace sentido, y es lo que domina, lo que nos hace vivir todos los días, por acá el consumo y esto vale. Pues es ese desarrollo del pensamiento y nuestra percepción y de cómo actuar en el día a día como sociedades. Pues por ahí no va. Por un lado, me tocó también, esta pregunta, me tocó años muy previos, por hacer el destino, pasar una temporada, ahí es donde está esa foto, ahí una Sierra Bochola, explorando hacia arqueólogo. Y bueno, ves ahí, vives cosas fantásticas, y años después, o sea, estaba en un lugar especial. Y luego cuando razonas ¿cómo decirlo? Esta fantasía de la economía en el camino occidental. Por un lado, esto no está funcionando y acá estos amigos tienen algo que rescatar. Y luego, pensando, bueno, entonces, nuestra crisis planetaria actual, ¿no? Este antropoceno, pues obedece también a una causa muy, muy de fondo cultural, nuestra percepción de los bienes y de qué es lo bueno. ¿Por qué una piedrita de oro de plata vale tanto? Una amorosa piedrita. Es realmente enfermo, ¿no? Estamos muy enfermos. Pero bueno, entonces, además de la evidente necesidad de mantener nuestra casa común con todas las especies en nuestro planeta, en nuestra biosfera, hay que atender algo de fondo, que es paradigmas, cosmovisiones, que también tenemos que salvaguardar, que son nuestras referencias, también son nuestros bancos epistemológicos, para buscar otras maneras de mantener las condiciones planetarias, ¿sí? Por ahí va un poco. Bueno, sin duda la pregunta evoca lo personal, ¿no? Sin duda la duda. Yo creo que
digamos, la percepción que tenemos de la naturaleza cada vez es más, digamos, es más ajena, ¿no? Hemos creado un mundo artificial y hay personas que piensan que en realidad se puede vivir sin biodiversidad, que se puede vivir en una cúpula allá en el espacio, y muchos piensan que, digamos, tenemos suficiente tecnología y conocimiento científico como para poder sobrevivir en condiciones totalmente fuera del ámbito natural. En lo personal, creo que la esencia, digamos, de la vida está en compartir la vida con otros seres humanos, con otros seres vivos, ¿no? Y creo que esa es la parte central de este tema. Y vivir bien, pues, significa vivir en convivencia. Y bueno, este concepto del antropoceno creo que se está debatiendo mucho ahora. Hay todo un concepto de capitaloceno también, ¿no? que va más allá, la crítica de los sistemas productivos. En lo personal creo que hay una parte como dramática de como dando testimonio de la pérdida de la vida, ¿no? Por ejemplo, como la erosión de la tierra, que finalmente se ven estas grandes lenguas de tierra que salen al mar. Cuando uno sobrevuela en un avión que va a cualquier zona de costa donde termina un río, la temporada de lluvia se ve una gran corriente, que en parte es normal y en parte es un exceso ya. Entonces sí debe de bajar sedimentos, porque los sedimentos forman las arenas, y las arenas forman las dunas, y las dunas forman, etcétera, ¿no? Es un ecosistema enorme, ¿no? Luego la gente no se pregunta por qué desaparecen las dunas. Pero no quiero profundizar en eso, sino he visto cómo hilos de tierra fértil bajan por esa plataforma continental y se unen en los grandes abismos, ¿no? Y entonces uno está sintiendo cómo la vida de la tierra, un centímetro de tierra, tarda miles, si no es que millones de años en formarse. Se está yendo al fondo, a los grandes abismos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y lo mismo sucede para aquellos que estudian el jaguar, o para aquellos que estudian los hongos en la tierra, o para aquellos. Estuve una vez en África en un foro que se llamaba La conservación de la biodiversidad debajo del suelo, ¿no? Y yo dije, wow, yo estaba seguro que la biodiversidad no estaba arriba, ¿no? Y resulta que hay un universo abajo, ¿no? Y ese universo está obviamente en crisis, ¿no? Y realmente esto conmueve a quien no lo conmueve, porque realmente no tuvo la oportunidad de tener contacto con la naturaleza, o no se dio la oportunidad de poner el dedo ahí, ¿no? En ese faro de luz, ¿no? De la vida. Y en efecto, mucha gente ha perdido este contacto con la vida, ¿no? Y está totalmente conectado con un sistema económico que genera endorfinas, sí, porque el poder también genera endorfinas. Pues en lo personal, sí creo que cada vez que toco a un campesino, una parte sensible de la naturaleza, un río de agua limpia, hay una conexión inmediata, ¿no? No todo el mundo lo vive, no todo el mundo lo siente, ¿no? Pero cuando se te acaba la energía aquí y allá, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y a final de cuentas, transmitir esto para que la gente comparta esta visión no es un tema fácil, ¿no? Estos foros ayudan, por supuesto que ayudan estos foros, ¿no? Pero mucho más ayuda a hacer una caminata allá con los liliputas, ¿no? Eso te cambia el paradigma, ponerte un traje de buzo y nadar con pescadores y comerte un pescado allá en una isla metida en los arrecifes de Quetzaltenango, ¿no? Porque eso te hace volver a la esencia y decir, caray, pues por eso las culturas originales son tan importantes, ¿no? No es folclore, ¿no? Es un tema de esencia. Y si uno toca la esencia,
hay posibilidades, ¿no? Yo creo que la restauración del planeta no es solo una restauración ecológica, es una restauración mental. Gracias. Sí, bueno, quienes estamos en las ciudades también tenemos que buscar esos espacios, ¿no? El espacio público, por eso se vuelve tan importante, ¿no? El espacio público que conecta. Vamos a dar una pregunta, pero quien alce la mano, quiero que sea una pregunta que puedan contestar nuestros tres ponentes. Así que no una pregunta dirigida. Ahí alguien alzó la mano inmediatamente. Así que tengo dos preguntas. Primero tú y luego yo. Si quieren hacer las dos, las preguntas y ya luego les paso para una ronda. Gracias, buenos días a todos. Sin duda alguna, es muy importante que hagamos algo para revertir todo el daño que hemos hecho. Pero, ¿cómo podemos crear conciencia en todas las personas, de todos los estratos sociales, para que se convenzan de que cuidar el ambiente no es solamente una necesidad, sino que es una urgencia e incluso vital para todos los que habitamos este planeta? Gracias. Hola, muy buenos días. Mi pregunta pareciera simple, pero un poquito compleja. En aras de abocar a lo que uno de ustedes acaba de mencionar, de saber comunicar, a mí me gustaría que nos pudieran relatar la otra cara de esto hermoso que nos acaban de presentar. ¿Cuál es el reto más grande que cada uno ha tenido para desarrollar este tipo de proyectos que han hecho, ¿no? ¿Cómo han unido la visión que se tiene de un modelo de desarrollo global, un modelo de desarrollo nacional y un modelo de desarrollo local, ¿no? Y que a veces choca con lo que nosotros queremos desarrollar en muchas partes del territorio mexicano? Gracias. Muchas gracias. Pues creo que pueden unirse ambas preguntas. Les voy a dar. Puede hacerlo así. La verdad es que sí es tema para terapeutas. O sea, ¿cómo hacer que la gente voltee a ver este tema, o cómo tenemos que voltear a ver este tema? Es realmente muy complejo, ¿no? Porque en el ecosistema interno, por ejemplo, yo quisiera evocar a los antropólogos, a los sociólogos, a los psicólogos, para que nos dijeran qué pasa por la cabeza de la gente, ¿no? Para que no voltee a ver ese súper importantísimo tema, ¿no? El respeto a la vida. Y yo creo que en realidad la gente está agobiada por 500 temas, ¿no? O sea, cualquier persona con la que uno hable tiene un agobio económico, un agobio de salud, un agobio familiar. Entonces, cuando uno quiere entrar a reflexionar sobre el tema de la composta, ¿no? Quiere decir, da el paso, ¿no? Dice, oye, espérate, tengo que llevar a mi mamá al doctor, tengo a mi papá enfermo, tengo a mi hermano que no tiene dinero. Esa es la mayor parte de la gente, ¿no? La gente que ya rebasó ese problema, digamos, está en el otro ámbito. Una vez que rebasas esa problemática, entonces empiezas a entrar en el ámbito, creo yo, por eso evoco a antropólogos, a psicólogos, a sociólogos, porque la gente que ya rebasó ese estándar, que ya está en clase media alta, que tiene las posibilidades económicas suficientes, o gente que ya tiene mucho dinero, sus evocaciones internas ya son de otro tipo, ¿no? Su adrenalina se mueve a partir de otras cosas, ¿no? Ya es su conciencia sobre el tema ambiental solamente a través de tocar la esencia de la vida, creo yo, y se habrán dado cuenta gente que tiene mucha capacidad económica, que de repente vuelve a hacer contacto con la vida. Perdón que me vaya a temas tan personales, pero esa gente es la que empieza a llamar, a convocar, de decir, súmense, yo ya me di cuenta que esto no puede ser así, y empiezan a darle la vuelta, ¿no? Pero la corriente, digamos, de este mundo mercantil es tan poderosa, tan fuerte, que pocos alcanzamos a sacar las manos, agarrarnos de la orilla del río y poder empezar
a crear una nueva forma, ¿no? Pero coincido, o sea, hay luces enormes, faros enormes donde se está viendo la posibilidad de que esto vaya cambiando. Este es un lugar que genera ese cambio, y es un faro de todo tipo de ideas y de posibilidades de que esto sí se mueva hacia otro, en otro sentido, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Sí, súper buenas preguntas. Déjame ver si puedo poner un poquito la perspectiva. Hay una, sobre todo en el tema de comunicación y luego en el reto. Mi suegro dice, viajar educa, ¿no? Todos lo sabemos, pero dice, viajar educa al educado, ¿no? Y entonces, reflexionando en eso, lo transformo mucho en la manera en la que tenemos las narrativas o lo que publicamos o damos a conocer y comunicamos. Muchas veces lo comunicamos desde nuestra perspectiva, en donde ya estamos sumamente sensibilizados por el medio ambiente. Pero tenemos que entender a quién le estamos hablando. Y ahí va el reto y la dimensión a la que voy. Es como el tema de la basura. Nosotros agarramos y nos sentimos bien cuando limpiamos nuestra casa y echamos la basura en una bolsa. Pero yo siento como, sí, me siento bien. Pero tú la pones enfrente y se va. Y ya no sabes, tienes ni idea de lo que pasa con la basura, ¿no? Y bueno, a lo mejor nosotros sí tenemos idea de lo que pasa con la basura, porque estamos sensibilizados. Pero el país son 120 millones de personas que no están en esta sala y a lo mejor no están viendo la transmisión del foro ni están sensibilizados. Pero el proceso de lidiar con la basura es sumamente costoso para la administración pública. Y en ciudades como la Ciudad de México funciona relativamente bien. Pero tú vas a territorio y hay basura por todos lados. Obviamente hay algo que estamos haciendo mal y ese es el reto. Por ahí va el reto. La gente, para mí el reto fuerte en lograr esto es el tener financiamiento para hacerlo, ¿no? Es el tener el financiamiento. ¿Y eso de qué depende? No depende y no está en función de un análisis inteligente de que invertir en el medio ambiente es lo mejor que podemos hacer para nuestra economía. Es el resultado de incentivos que van hacia otro lado, ¿no? O sea, los que están asignando dinero a esto no están pensando en ese retorno, están pensando en otras cosas. Creo que ya sabemos de qué hablamos cuando hablamos en política, en otro tipo de incentivos, pero ese es el reto, porque la gente no está sensibilizada al beneficio ecosistémico. No se está dando cuenta que no se le está inundando su comunidad porque todavía tiene manglares ahí. Y tenemos que a lo mejor reducir reducir los tecnicismos de nuestras narrativas y simplemente decir, está tu casa todavía aquí por ese arbolito de manglar que está ahí, ¿no? Porque a veces eso es necesario y nosotros estamos muy sensibilizados, pues sí, hasta hablamos del beneficio ecosistémico y un montón de palabras, ¿no? Que la verdad no permean, ¿no? En la narrativa mainstream, sí, nos falla, la verdad es que siento que nos falla y tenemos que encontrar la manera de hacerlo y cómo lo logramos en los medios. O sea, yo aplaudo mucho aquí el trabajo de ANCOP, de Rodrigo, porque están precisamente haciendo eso, también están exponiendo, ¿no? A las personas que están también difundiendo estos mensajes. Ahora, vamos a trabajar en crear esa narrativa que nos permita que la gente visualice que la basura no desaparece. Hay un proceso súper costoso para poder lidiar con ella y ni hablar, además, con la permanencia del residuo, ¿no? De largo plazo. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Para mí el reto es el financiamiento, ¿no? Hace unos años decían, se compró Twitter por 40 billones, ¿no? De dólares. Y lo que decía el gobierno de Estados Unidos, ellos pueden llegar a ser cero en tipo de emisiones con 180 billones. Y yo así como, solo son 4 Twitters, ¿no? O sea, si una persona pudo pagar una cuarta parte de eso, ¿por qué no podemos invertir en eso cuando, ¿no? Son las grandes asimetrías que es lo que precisamente uno bueno, a mí las asimetrías es lo que me llama esto, ¿no? Es como, ¿por qué existen esas asimetrías y cómo podemos lograr que ya no existan, ¿no?
Pues se pregunta, la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo sigo sosteniendo que muy de fondo es un problema cultural, es nuestra percepción de lo que es del bien, ¿no? De los bienes, a qué le damos valor, como un gran problema de fondo. Incluso esto, bueno, digo, por ejemplo, para formular las metas de Aichi, ¿no? De la Convención sobre Diversidad Biológica, etc. Dicen que hay un árbol de problemas para llegar a decir realmente cuál es el fondo, cuál es el asunto, es la percepción, la conciencia, ¿no? De la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? El gran reto es por ahí, creo. Claro, están todas las políticas ambientales y todo, pero debería, creo, o sea, no es un análisis mío, la manera, ¿no? Del sector. El mero fondo es cambiar la conciencia, la percepción. ¿Cómo lo hacemos? Creo que ahí la comunicación es el gran punto, ¿no? Ustedes, periodistas, y como me conozco, que ahí está un frente fundamental, porque, como hablaba el de la basura, si algo tenemos, además de la basura de estos plásticos, es la basura de información y de comunicación, ¿no? Estamos la cantidad de basura diaria que además se va acelerando. Igual como cada vez tenemos más plástico, etcétera, que más hay basura. Y vaya que residuos muy difíciles también de quitar, ¿no? Sí, aquí. Bueno, no sé, mi percepción es que el gran frente es una comunicación efectiva que logre verle cómo la hacemos y buscar. ¿Cómo la hacemos? Sí, a quien tiene que ser con tecnicismos, a quien tiene que ser de forma muy llanita, ¿no? Y a ver, María, ¿tú me piensas? ¿Cómo ves ese gran reto? ¿Cuál es? No, a ver, porque es lo más difícil. Yo creo que el gran reto es darnos cuenta de los vínculos que tenemos entre personas, ¿no? De volver a mirar esa parte común, y de los vínculos que como tú empezaste, no somos algo ajeno a la naturaleza, somos parte de la naturaleza, pero la naturaleza nos sobrepasa en tiempo, en complejidad. Entonces, hay un tema de absoluto respeto a esto que no entendemos, de vínculos y de derechos. Y al final creo que mucho, como politóloga voy a acabar hablando de derechos. Necesitamos que las personas tengan los derechos garantizados, los derechos a la salud, los derechos a la alimentación, los derechos al medio ambiente, los derechos a la movilidad. Alguien no es nada más alguien que tenga que llevar a su cuarto. Tú es alguien que pasa 3 horas en un transporte público para llegar a trabajar y 3 horas para regresar a su casa. ¿Cómo vamos en las ciudades a poder decirle a la gente, oye, y además regresa y separa la basura? Porque Molotov lo dice. No, o sea, regresa y haz la basura, porque tenemos que garantizar derechos, y eso es un tema social y político. Y quienes tienen esos derechos ya satisfechos, tenemos que buscar otros derechos, los derechos al medio ambiente, los derechos culturales. Hay muchas dimensiones que se cruzan. Pero bueno, pues muchísimas gracias, y muchas gracias, Rodrigo. Pues como ayer estábamos platicando, aquí también estaba el doctor Sarkán, están varios personajes que nos acompañaron. Pues qué más importante que hablar del agua, de nuestra casa y es que debemos de cambiar el orden de las cosas a lo que realmente es importante. ¿De qué dependemos, no? De nuestra casa biológica. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Tenemos que pasar al siguiente, que es un tema profundo, ¿no? Exacto, los mares y océanos. Y les agradezco muchísimo a Toño, Rafa, Roberto, María, que nos hayan acompañado. Y bueno, pues este no será el primero. Espero que sean muchos otros espacios que puedan dialogar sobre este tema. Y muchas gracias.